Ahora sí. Bien. Listo. Bueno, soy Anca Polari, residente de primer año de la residencia de pediatría de la Clínica del Niño. Y voy a presentar hoy un caso clínico de un paciente que se presentó con fiebre y plaquetopenia. Este paciente es un nene de 12 años que se presentó por guardia el 9 de abril por un cuadro de 6 días de evolución que se caracterizaba por fiebre. Había consultado por este motivo a su pediatra, que le había pedido un examen de laboratorio y una radiografía de tórax. En ese examen de laboratorio recibió los resultados el día 9 con un valor bajo de plaquetas, que ahora lo vamos a ver. Se volvió a repetir el examen de laboratorio el mismo día, que le entraron el resultado en el momento, con un valor aún menor de plaquetas. Entonces, deciden presentarse por guardia con ese examen de laboratorio, la radiografía que mostraron infiltrada intersticial, que ahora la vamos a ver también, y febril. A la anamnesis, este nene refiere que vive en Castelli, que es una zona de campo que convive con gatos, que estos gatos le estaban trayendo como premio unos roedores a la casa. El nene es previamente sano y presenta la vacunación completa, el calendario de vacunación completa. Al examen físico, el paciente se encuentra febril, presenta petequias, principalmente en axilas, aunque también presenta algunas en la parte anterior de la pierna, en antepié, algunas en tórax y en palanca. Y además se presenta con tos no productiva en este momento. Bueno, hasta acá. Un paciente se presenta así. Si bien está iniciado el otoño, el clima es cálido y está húmedo. ¿De qué sospechamos? ¿Qué me podrían decir como un probable diagnóstico de un paciente febril plaquetopénico que vive en el campo, que está el clima húmedo, hay mosquitos y que también refiere que tiene contacto con roedores? ¿Cómo lo encararían? ¿Qué información que ella no dio quiere tener? ¿Qué otra cosa quieren saber del examen? ¿Qué otra cosa quieren saber del examen clínico? ¿Y cuáles son las cosas que les parecen que son más urgentes? ¿Por qué no pidieron la plaquita de tórax? ¿Venía con catarro? Está con tos asociadas a esos registros febriles que ya tenían Cecilia. Había tenido algún sangrado en seguidas. No, solamente esas petequias, que no eran en gran cantidad, y ninguna otra signo de. Obviamente por el clima, digamos, y por ser campo y todo, y por la temporada que pasó todo esto, uno debería pensar primeramente en primera instancia, porque viendo lo primero que podemos hacer es lo endémico, un dengue, porque tiene petequias y todo, y por las fiebres, digamos, no la fiebre que fue más de 5 días. La zoonosis en principio. Bien. Es lo primero, lo más común, más frecuente que tenemos, digamos, ¿no? Muy por la zona. ¿Pero qué es lo más grande? Si yo estoy de Lo que guardia, más me preocupa son las petequias y la plaquetopenia, digamos, ¿no? Podría ser un puto poró. no, más grave que eso. Es un paciente que tiene fiebre Fiebre y petequia. Yo lo primero que quería saber son cosas del estado general. Ah. ¿Cómo está el sensorio del paciente? Si está bien perfundido, porque ¿qué diagnóstico no puedo omitir en las primeras horas? ¿Sí? ¿Qué diagnóstico yo no puedo omitir? Bien, el paciente neurológicamente estaba bien. El examen neurológico general lo tenía asignado de algún foco neurológico agudo. Los reflejos estaban bien, su equilibrio, su sensibilidad. Y en la parte motora también.
Estos son los resultados de los exámenes de laboratorio que presentó a la entrada, al ingreso. ¿Acá o en Castelli? Se los hizo en Castelli y los trajo. Que como datos positivos, el examen de laboratorio era mucho más extenso, pero datos positivos tenemos una hemoglobina de 15,5, una hematocrita de 47, plaquetas en el del 8 de abril de 56 mil por litro, leucocitos de 2.800 y TGO de 50. Y en el del 9 de abril tenemos una hemoglobina de 16, hematocrita de 47 y plaquetas con valor de 41.000 por litro. Y los leucocitos ya normalizados su valor en un valor de 6.000. La radiografía de tórax que presenta es esta. Entonces, vemos que además de la plaqueta pequeña hay hemoconcentración, compatible con lo que decían recién, como dengue o alguna crosanosis. Y en la radiografía vemos un infiltrado intersticial difuso en ambos campos pulmonares, que es inespecífico. A raíz de esto, planteamos distintos síndromes, infeccioso por los días que estuvo febril, hematológico por la plaquetopenia y la hemoconcentración, respiratorio porque estaba con tos, acompañado de esos cuadros febriles, registros febriles, un síndrome hepático que tenía la contaminanza, la TGO algo elevada, pero no demasiado. Y un síndrome viral mononucleósico, aunque no nos encontramos con adenopatías, sí, solamente con este cuadro febril específico, ¿sí? Entonces, planteamos entre todos estos que se repiten un poco, el diagnóstico de dengue, de hantavirus, de leptospirosis, de virus, infección por virus Epstein-Barr, citomegalovirus, por HIV, aunque la epidemiología en este caso no acompañaba demasiado. Dentro del síndrome respiratorio, se puede interpretar como una neumonía atípica, aunque le falta para hacerla, y con infecciones por otros virus como influenza o COVID. Bien, para estos diagnósticos, para el dengue, no se presentaba con demasiado dolor muscular ni retroocular, suponiendo que los pacientes que vinieran leyendo el libro les faltaban algunas cosas. Dentro de lo que es leptospirosis, también faltaban, o sea, se sospecha como si pudiera ser una hemorragia, a raíz de una hemorragia esas imágenes, pero también le faltaba. Bien. Entonces, a raíz de esto, para descartar estos distintos diagnósticos diferenciales, ¿qué solicitarían? ¿Qué solicitarían como estudio complementario? Hasta ahora, el paciente, los datos positivos que tuvo el examen físico son los que se dijeron. ¿Hace cuántos días viene con fiebre? Hace 6 días. Este es el 6. No, buscando evidentemente. Perdón. No, digo, para descartar dengue, podemos pedir la serología. Ya pasaron 5 días, así que el antígeno, podemos pedirlo también igual, pero bueno, está ahí un y para el resto también podemos pedir serologías. Sí. Serologías, bien. Después, pedimos serologías. Una nueva radiografía de tórax porque no mejoraba el paciente con el pasar de los días. ¿Qué pasó con el paciente? Si venía entero, ¿en qué momento? Hasta acá, este es el ingreso. Después sí se descompensa, que ahora vamos a esto. Pero lo único era la falta de mejoría, la fiebre que continuaba y que se había agregado largo. Bien.
La radiografía a su ingreso es bastante similar a la que trajo el paciente, hecha en Castelli. Después, en el examen de laboratorio, que solicitamos acá, solicitamos serologías para hepatitis B, HIV, dengue, toxoplasmosis, hantavirus, citomegalovirus y virus Epstein-Barr. Y un hemograma en el cual encontramos como positivo una hemoglobina de 15,7, un hematocrito de 48%, un valor de plaquetas de 35.000 por litro, es decir, que continúa disminuyendo, una TGA de 116, bastante elevada, y una TGP de 118, también bastante elevada. La PCR, que es el valor de corte, sería 6, estaba en 24, elevada, pero también medida. Por otro lado, sospechando el citomegalovirus o virus Epstein-Barr, solicitamos una ecografía abdominal en la cual no se veía esplenomegalia, no se veían adenomegalias ni adenopatía. En base a la información reunida hasta ahora, ¿harían alguna interconsulta con algún especialista? El paciente está internado, está por ahora con antitérmico y Sin foco. ¿Mm? Y sin foco. Sin foco. sea, respiratorio no tiene nada, no tiene alteración de sensorio. Todavía no. El foco, el único hasta- foco que era el respiratorio. Claro, hasta ahora lo único positivo que tenemos es Pero por las claro, genéticas había y la fiebre. pero lo que es pulmón, tórax, ¿se escuchaba algo o Ah, nada? a la ocultación no se escucha nada, el murmullo vesicular normal, Solo tenía un con la entrada catarro. de aire bilateral. Solo tenía el catarro. Exactamente. Y signos vitales está bien. La signos vitales. Y en principio, como podríamos sospechar el origen Y la infeccioso, ecografía, perdón, la ecografía con láser la pidieron como buscando focos profundos o palpaban algo. No, buscando alguna adenopatía o aumento del tamaño del vaso, aunque no se palpaba Se la esplenomegalia. pidieron como papel. Claro, por descartar que hubiese alguna adenopatía. Seguía con Pensando fiebre en el paciente. citomegalovirus. Perdón. Seguía con fiebre el paciente. Seguía febril el paciente. Bueno, ¿Había algún familiar con síntomas? no, Solo él. realizamos la interconsulta con hematología por la plaquetopenia y hemoconcentración. Quien en el extendido vio, en el extendido hematológico periférico, plaquetopenia moderada y aparente hemoconcentración, sugiriendo descartar dengue y hantavirus. Y por otro lado, se realizó varias veces interconsulta con la infectóloga. En un principio, la infectóloga plantea como diagnósticos diferenciales hantavirus, leptospirosis, aunque no tenía hiperbilirubinemia ni compromiso renal, infección respiratoria baja de origen viral. Hasta ahí por ahora. Por la madrugada de ese día que ingresa, el paciente, en uno de los episodios de fiebre, también presenta acuoceanosis y cianosis peribucal, dificultad respiratoria, se encuentra hipotenso y con desaturación periférica. Entonces, ante esto, las medidas que se tomaron, ante esto, ¿qué sospechan que pudo haber pasado? Bien, entonces las medidas ante esto fueron colocar oxígeno. En un principio se colocó oxígeno con cánula nasal a 3 litros por minuto y se tuvo que ascender la oxigenoterapia hasta llegar a bajar a placebo. ¿Sí? Por otro lado, para resolver el cuadro de hipotensión, se realizó una expansión con lactato y se tomaron muestras de hemocultivos. El paciente seguía febril. Este cuadro lo hice en un contexto febril. Y se medicó con ceftriaxona. Bien. Además de esto, el paciente, una vez que se tomaron esas medidas,
Se recompuso, la tensión arterial se normalizó, y hasta ahí está. Volvemos a consultar con la infectóloga, quien sugiere continuar con esa ceftriaxona que es con la que se medicó, y agregar además oseltamivir y macrólidos, y sugiere realizar una tomografía de tórax simple. Esta es una imagen representativa de la tomografía de tórax. ¿Qué pueden ver aquí? Derrame pleural. Derrame pleural, exactamente, que había derrame pleural bilateral, con infiltrado intersticial difuso en ambos campos clínicos. Bien. Este paciente, a la ocultación, tenía abolición del músculo vesicular en ambas bases, columna mate, característico de pleural. Bien. Después de esta tomografía se realizó una ecografía pleural para cuantificar este derrame, que era de 0,83 centímetros, que después fue disminuyendo, así que se resolvió sin llegar a. Bien, se solicita otro examen de laboratorio, en el cual la hemoglobina continúa en los valores que venía manejando el paciente, en 14,8, levantita en 44,4, leucocito de 5.400, sigue plaquetopénico, con un valor de 41.000 plaquetas por litro. La LDH se elevó, tiene un valor elevado con 1.272 unidades por litro, y una TGO de 103 también elevado. También se solicita un examen de orina completa, en el cual vienen los cruces de proteínas. A partir de este momento se realiza balance hídrico y medición de la tensión arterial. ¿Sí? Bien. El paciente evoluciona favorablemente, resuelve paulatinamente el cuadro respiratorio, requiriendo cada vez menor aporte de oxígeno, hasta no requerirlo en absoluto. Se resuelve el cuadro respiratorio, comienza a aumentar su ritmo diurético hasta que se normaliza el ritmo diurético. En los siguientes días normaliza los valores de laboratorio que venían alterados, y espacia los registros febriles hasta permanecer a febril. En este momento se decide el alta sanatorial del paciente con consulta por externo con su pediatra de cabecera y con infectología. ¿Qué faltaría? Bueno, hasta acá tenemos alguna sospecha más. ¿Cómo vinieron los cultivos? Normal, porque se los Bien. cultivó. Hasta acá los Como el shock cultivos. que hizo, porque se chocó, lo cultivaron y lo medicaron. Hasta acá los cultivos vienen todos, claro. Las extracciones están por el foco respiratorio. Exactamente, empírica. Acá los resultados de los cultivos son negativos, excepto leptospira y hantavirus, que están pendientes. ¿Sí? Entonces, La serología. exactamente, las serologías. Teniendo estos resultados, ¿de qué sospecha? Bien. ¿Qué hacemos con la sospecha de Hanta? ¿Hay alguna medida para tomar cuando alguien sospecha que un paciente tenga hantavirus? El aislamiento y obviamente controlar la situación epidemiológicamente. Bien. Toda la zona, digamos. O sea, Bien. es de notificación obligatoria. Claro. Exactamente. Entonces, la que Control de foco, o sea. Claro, esa es la pregunta. bien, lo que vamos a hacer es llenar una planilla que se llena de manera inmediata, incluso con sospecha, sin confirmación del
de que sea Hunter. Eso lo hizo, Tenía- perdón, eso lo hizo Mori en el momento de la sospecha, ¿no? Exactamente. En realidad lo podemos hacer cualquiera, no necesita hacer. Pero bueno, ahí Claro, lo hace pero ella. alguien lo tiene que No, hacer. pero acá lo tiene que aprender a hacer todo, sí, y ella y yo lo hacemos. Pero todos tienen que aprender a Lo puede hacerlo. hacer mucho el médico que ingresó a la guardia, sospechaste un hantavirus, un dengue, lo que sea, lo hace el médico que lo sospechó. Claro, sí, pregunté quién lo hizo. Bien. Se envía la planilla al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Y, bueno, Llegaron Vamos. positivos al final, bueno. claro, La serología. después de unos días en que se fue el paciente, llega la serología positiva para la prueba. Y se notifica el caso confirmado de hantavirus. Vamos a hablar un poco de hantavirus. Yo te hago una pregunta Sí. antes de que vos avances con la exposición. Vos, con el conocimiento que lográs tener de la enfermedad, cuando mirás el paciente para atrás, ¿todo puede ser explicado por el hantavirus? Sí, es un paciente que leyó bastante el libro. Es un paciente que leyó bastante el libro, que se dio un poco como O sea, la investigué neumonía, todo lo que le pasó, todo eso, todo estaría explicado por el hantavirus. Exacto. No está bien haber explicado cosas, ¿no? Claro, porque Claro, Yo no se sé, sabe, medicó empíricamente, pero cuando se retrospectivamente se descompensó, reconstruye. exactamente, cuando se descompensó se medicó porque todavía no estaba en la No, serología por y supuesto. estaba- ¿es de la zona de La Plata? No, es de Castelli, que es una zona de campo. Esa zona de campo. ¿Y había así poco de hantavirus? Sí, dijeron que sí, claro, yo solicito que sí. Sí, que en ese momento había un poco. Pero no estaba escrito como brote. Como no te da nombre, claro, ¿no? O sea, que hace mucho. Yo vivía hace Bien. Había tenido contacto con roedores, claro, tenía un gatito. Y al momento de completar la planilla, cosa que se pasó al principio, dijo que había estado de camping con los amigos hacía una semana. Muy Y bien. los amigos estaban bien. Los amigos estaban bien, por lo menos hasta donde saben. Bien, bueno, entonces hablando un poco de la enfermedad, hantavirus es una enfermedad viral, causada por un virus infecciosa. Es global porque sucede a nivel global. Hay muchas especies del mismo virus. Hay algunas que se encuentran predominantemente en Europa y Asia, y hay otras que se encuentran en América. Causan dos síndromes totalmente distintos e infecta a cada subespecie a una especie de roedor en particular. Este es el dibujito del virus, que es un virus que contiene ARN mensajero y se encuentra distribuido dentro de nuestro país, mayormente en la zona del noroeste, en Salta, Jujuy y Tucumán, del noreste en Misiones y Chaco, en la región del centro, en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y en la zona del suroeste, en Neuquén, Río Negro y Chubut. En cada una de estas zonas hay subespecies distintas de hantavirus que tienen distinto porcentaje de riesgo de mortalidad, siendo en el norte de menor riesgo que en el centro y a su vez en el centro que en y también infectan distintas especies de roedores que tienen la característica común en general de ser coliformes. Como generalidades, las poblaciones de riesgo son la población rural, las personas que se dedican a ser guardaparques, los recolectores de residuos. También afecta a los turistas, acampantes, cazadores y pescadores, que son todas actividades que se desarrollan más en zonas de campo.
La infección en los roedores es asintomática y crónica. Pueden eliminar el virus durante meses, años e incluso de por vida. Y la eliminan principalmente por heces, saliva y orina. Las diferencias entre los distintos subtipos es la composición, la estructura del virus y además lo que ya dije anteriormente, que cada uno afecta a una especie particular. El contagio puede suceder de distintas maneras. La forma más frecuente de contagio es por inhalación de aerosoles de partículas virales, por mordedura de los roedores infectados, a través de las conjuntivas nasal u oral, y ahí tenemos un ciclo, ahora vamos con las otras formas, un ciclo en el cual, en las épocas donde hay lluvia, tiende a aumentar la disponibilidad de los alimentos para los roedores, aumenta la cantidad de estos roedores, que a su vez se infectan entre sí a través de las heces y de la aerosolización de esas heces, y se orina por partículas que inhalamos a las personas. Está escrito en la variedad de virus antes, el contagio en 2 trabajos de investigación que suceden entre personas, por lo que se sospecha que existe ese contagio, o en realidad está confirmado por estos 2 trabajos que haya contagio interpersonal. Sí. Yo tengo un dato para decir eso. Ese virus antes fue, o sea, los estudios surgieron en 2016, que hubo un brote en el Bolsón, Sí, y empezaron a ver que un montón de personas de distintos lugares geográficamente de la ciudad al mismo tiempo hacían el mismo cuadro, entonces no podían entender porque no en todos lados había como circulación de roedores y empezaron a preguntarse que quizás tal vez tenían contagio entre ellos respiratorio por los aerosoles. exactamente. En el primero de estos trabajos de investigación se describió a personas que fueron a visitar al hospital a enfermos que están diagnosticados ya con hantavirus confirmado, que después tuvieron estos mismos cuadros sin vivir ahí. Y en el segundo trabajo fue por ahí, en el 2018 tenía yo, pero por ahí anda, que una persona que estaba con diagnóstico confirmado de hantavirus fue a una reunión y en esa reunión hubo contagio. Pero entonces, pero conté lo que sería a partir de tos, ¿cómo se Claro, sí, y después hay otro trabajo de investigación que habla de contagio perinatal, por el contagio de un recién nacido que nació por una cesárea que se realizó de manera urgente, porque la mamá se presenta con dolor abdominal, con cesáreas previas, pero saben que era a raíz de la cicatriz de las cesáreas previas. En los días posteriores la mamá empeora y desencadenan la muerte de la mamá. Y después comienza con esos síntomas el bebé. El bebé nunca salió del hospital, entonces sospecharon que podría ser un contagio a raíz, se barajaron distintas posibilidades. Una de ellas es transplacentaria, otra es durante la cesárea, por el contacto con la sangre, otra es a través de la lactancia materna, que se identificó el virus en la leche materna, y otra de las posibilidades sería a través de los aerosoles mientras amamantaba. Bien. La clínica, como dije anteriormente, se presenta distinto en el caso de Europa y Asia, se presenta más como una fiebre hemorrágica con síndrome renal, en la cual se presentan con signos de hemorragia y pueden evolucionar en insuficiencia renal, afecta más que nada a los endotelios renales, y en América lo más frecuente es el síndrome cardiopulmonar por Cantar, que tiene varias etapas. Tiene un periodo de incubación de entre 10 y 40 días, aunque en distintos trabajos está descrito entre 3 y 45. Y luego
tenemos la fase prodrómica o febril. En esta fase aparece la fiebre persistente, como presenta este paciente, que se puede acompañar de astenia, adenamia, cefalea, mialgias, petequias, como en este paciente, artralgias y más raramente se acompaña de dolor abdominal, diarrea y vómito. Bien, esta fase dura entre 1 a 5 días y se continúa de una fase cardiopulmonar, que es la fase más peligrosa de la enfermedad, en la que se puede descompensar el paciente y desencadenar en un shock. Evoluciona con dificultad respiratoria, con edema pulmonar, con desaturación, hipovolemia, y todas estas cosas son factores que pueden llevar al shock. Luego de esta fase, si el paciente recupera y evoluciona favorablemente, como nuestro paciente, inicia la fase diurética, en la que también la tuvo este paciente, en la que elimina el líquido que se había acumulado, en este caso el líquido pleural, el derrame pleural, lo elimina por orina, y luego sigue una fase de convalescencia, en la cual se resuelve el cuadro de hipotensión, de aumento de diuresis, la dificultad respiratoria y los cuadros. Acá está un poco explicado la fase cardiopulmonar, porque se da. Este virus se replica en los neumocitos alveolares y afecta el endotelio de los capilares pulmonares. Entonces, se altera esa permeabilidad de los capilares y se extravasa, entre otras cosas, líquido, que es lo que va a causar el derrame pleural. Bien, y esto lleva al distrés respiratorio. Por un lado, esto, al extravasarse líquido del espacio intravascular, el paciente va a presentar hipotensión, y todo esto puede llevar al shock, falla multiorgánica y más. Para hablar un poco de cómo hacemos el diagnóstico, tenemos la definición de caso sospechoso, que es un paciente febril sin etiología definida, de menos de 7 días de evolución, asociada a astenia, escalofríos, mialgias, dolor abdominal o con presencia del antecedente epidemiológico. El caso definitivo se realiza a través de la serología, que positiviza, se detecta luego de los 3 días del inicio de los síntomas y continúa siendo detectable dentro de los 30 días siguientes. Se pide IgG e IgM, que se realiza la serología por ELISA, y se vuelve a pedir, luego de esos 30 días, lo que uno espera es que haya seroconversión, es decir, que la IgG vaya aumentando y la IgM disminuyendo. Uno de los parámetros de mala evolución es que eso no suceda. Bien, y por otro lado, se puede hacer la PCR, que es positiva y es un examen directo, que es positiva incluso antes de esta serología. Bien, el diagnóstico lo vamos a hacer principalmente con la epidemiología, o por lo menos la sospecha diagnóstica con la epidemiología y la clínica, y además tenemos exámenes complementarios para realizar según la fase. En la prodrómica podemos ver leucocitosis, en este caso el paciente tenía leucopenia, así que nada, esto no lo presentaba. Se pueden observar linfocitos atípicos en el periodo patológico, que tampoco se observaron. Estos linfocitos atípicos tienen una relación nucleocitoplasma aumentada, son basófilos, con granulos gruesos en el citoplasma. Y por otro lado, la radiografía de tórax, que puede mostrar un infiltrado intersticial inespecífico, que es lo que mostraba mejor. Ya en la fase cardiopulmonar, podemos ver un valor de hematocrito elevado, estos inmunoblastos de los que hablé, leucocitos normales aumentados, trombocitopenia, un valor de creatinina aumentado, en este caso tenía proteinuria,
leve. Y se puede encontrar una acidosis metabólica, el paciente no la tuvo, aumento de los valores, alteración en los valores de los factores de coagulación, una LDH aumentada y CPK aumentada, este paciente sí la tenía, y hipertransaminasemia de las enzimas hepáticas que se cambian. En la radiografía de tórax, el infiltrado intersticial bilateral asociado a derrame pleural, que también lo tuvo. Y hasta ahí estamos. Después, en la fase diurética y resolución de estos episodios de fiebre, del edema y el shock, aumenta la diuresis y en la convalescencia puede durar hasta 2 meses esta etapa y raramente presenten secuelas. Dentro de estas están descritas bradesiquia, trastornos visuales, hipoacusia, debilidad muscular o miocarditis secundaria. El tratamiento de esta enfermedad es principalmente un tratamiento de soporte que se realiza en la fase de compensación del paciente, como en este caso se dice la expansión con un plan de hidratación parenteral asociado a balance estricto de hídrico, de ingresos y egresos, porque si bien le estamos administrando líquidos, el paciente los necesita, no se van a quedar todos esos líquidos en el espacio intravascular porque está alterada la barrera endotelial. Entonces tenemos que ser cautos con la administración del líquido. Por otro lado, administramos antitérmicos, que este paciente empeoraba cada vez que tenía un registro febril, y además de empeorar su cuadro clínico, presenta glosianosis y cianosis peribucal. Bueno, y en este caso, por suerte, no llegamos a esto, pero en otros casos puede ser necesaria la asistencia respiratoria mecánica o la utilización de oxigenación por membrana extracorporal, que son tratamientos más agresivos. Puede necesitar inotrópicos si presenta insuficiencia cardíaca, y en este caso sí se trata con antibiótico-terapia empírica. Está escrito también en la bibliografía que podrían ayudar los corticoides, porque lo que causa este cuadro de compensación por la alteración de la barrera endotelial es principalmente una respuesta inmune exagerada, que de hecho estos factores como el factor del proceso tumoral alto o las interleuquinas altas en un inicio también son factores de mal pronóstico en estos pacientes. Bien. Por otra parte, está descrito también el uso de ribavirina, aunque hay más estudios realizados en Europa y Asia en una primera instancia de manera temprana, porque como dije anteriormente, lo que mayormente compensa el cuadro es la respuesta inmunitaria y no el virus en sí. Tienen una mayor evolución los que recibieron ribavirina de manera endovenosa, pero mayormente escrito, acá no hay tantos trabajos, o los trabajos que hay son con una muestra chica. Y es difícil empezar, es un cuadro inicial muy inespecífico, entonces es difícil iniciar tratándolo con ribavirina. Y por otro lado, en China y en Corea se han utilizado vacunas del virus inactivado, pero para que la inmunización sea efectiva requiere muchas dosis, no están aprobadas en otros lugares. Se está trabajando, por ahora todos en animales, en Estados Unidos, una vacuna de ADN recombinante, pero está todavía en esa fase. Y nada, los factores, bueno, el pronóstico en Europa y Asia es un poco mejor, con aproximadamente un 15%, claro, de probabilidades de muerte, pero en América tenemos un pronóstico peor de entre el 40 y el 50% de probabilidades de muerte, aunque se realice el tratamiento agresivo.
Bien, las complicaciones pueden ser insuficiencia cardiorrespiratoria, falla multiorgánica y muerte. Y los factores asociados a mal pronóstico son la ausencia de seroconversión, la broncoterapia abundante, insuficiencia respiratoria grave, hipotensión arterial, hemorragia, taquicardia y shock refractario. Y está asociado la mala evolución a nivel genético a un HLA que algunos pacientes lo presentan y evolucionan. Es decir, que presentar ese HLA también predispone a la mala evolución. Como medidas de prevención se utilizan en las zonas endémicas. Se recomienda mantener ventilados los balcones. Este virus es sensible a la luz ultravioleta, al calor, si permanece expuesto a 60 grados centígrados mayor a 30 minutos, al alcohol al 70% y a la lavandina el más de 30%. Entonces se recomienda también limpiar los lugares que estuvieron mucho tiempo cerrados de manera húmeda, con lavandina y con protección personal, con guantes, con barbijo. Por otro lado, se recomienda todas las recomendaciones son o para matar el virus, que es sensible al que dije anteriormente, o para alejar a los roedores. Entre estas medidas está mantener la basura en tachos con tapa, mantener el pasto cortado, la leña ordenada a 20 centímetros del suelo y a 30 metros o más de la casa. Y después, en cuanto a los turistas o a las personas que viven en estos lugares, si van de camping, que sea en una carpa que tenga piso, que no esté rota. Estos roedores pasan por el espacio que tiene el diámetro del lápiz. Entonces, es importante bien tapar todas las aberturas que pueda haber. No dejar comida al alcance, ni basura. No comer frutos silvestres. Tomar agua potable que lleve uno. Y andar por los senderos habilitados. Esto repito un poco lo que ya dije para darle un cierre, que es de notificación inmediata y obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Y unas reflexiones sobre el caso, que es que el diagnóstico puede pasar desapercibido si no se tiene en cuenta el contexto epidemiológico, que es muy importante, y la clínica inespecífica inicial. En este caso, el enfoque sindrómico y la interpretación adecuada de los estudios complementarios guiaron correctamente la sospecha. El manejo fue acertado y oportuno, se interpretó al paciente en el momento adecuado, se solicitó la serología pertinente y se aplicaron medidas terapéuticas que fueron efectivas. Una frase trillada, pero que es real, que no se diagnostica lo que no se piensa y que es fundamental conocer, sospechar y actuar a tiempo. Y después más reflexiones más personales, que creo que todos ignoramos muchas cosas, pero está nosotros que decidir de ignorar que la medicina no es solo ciencia, sino también humanidad, que requiere de empatía, tolerancia y curiosidad constante, y que este caso es un ejemplo de cómo la escucha activa, el trabajo en equipo interdisciplinario y el uso adecuado de herramientas diagnósticas permitieron resolver enfermedades poco frecuentes. En la bibliografía, gracias. Una pregunta porque no tengo claro. La salida en campo, excelente. Te puedes relajar, ¿eh? Casi llamo a gabinete para que te